Demencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Demencis, ayer y hoy. Buen día para todos. 260 millones, 190 personas. Manuel Adorni es el personal que tiene a su cargo y la caja de la que dispone mensualmente, más allá de sus 7 millones de pesos que él cobra puntualmente. Es la vocería con mayor cantidad de empleados en toda la historia de las responsabilidades que el sector prensa de presidencia le puede haber entregado a una determinada persona que hace la difusión presidencial. Sin embargo, cuando sacan una fotografía del presidente, de todos los presidentes en general, se las retoca las fotos, retocaron el original, pero esa misma foto reflejaba en el vidrio de la mesa al auténtico Milei. Y entonces la fotografía muestra un presidente retocado y un original. Por supuesto, mucho más feo y una cara mucho más agria que la que habitualmente presentan por la fotografía. Pero como en Milei todo es trucho, los libros son plagiados, los discursos son copiados de series de televisión, las fotografías son armadas, todo es trucho, pero lo que llama la atención es la enorme cantidad de empleados que goza prensa, casi 200 personas, y que se escape este detalle. Esto me hace acordar cuando una foto de Carlos Menem, con traje y con la faja presidencial, mostraba una manga fuera del saco más larga que la otra. Y se hicieron cientos de retratos presidenciales que adornaban todos los despachos del país con un detalle que nadie había visto. Cuando la inutilidad se apropia de los funcionarios, claro, en aquella época había un médico protólogo como Rachí al frente, que de difusión y de prensa sabía lo mismo que yo de medicina. Y entonces pasó eso. Y ahora con Adorni, que es un economista, pasa más o menos lo mismo. Es decir, le entregan poder de difusión a personas que no están capacitadas para hacerlo, que no conocen la técnica, las reglas, que saben muy poco del control de la imagen y mucho menos de la parte gráfica. Y entonces pasan estas cosas. Ahora, hay empleados que sí saben. Hay funcionarios y directores que cobran mucho que sí saben. De todas maneras, miren, por más que lo quieran mejorar, el cachivache es cachivache, y por más que lo quieran presentar diferente, sabemos lo que es. Un imitador de la realidad, un plagiador de libros, un ladrón de ideas de otros para hacer discursos, así que las fotografías sean falsas tampoco importa. Pero lo cierto y lo real es que se desempeña como el cargo del principal empleado público y se supone que es el que nos tiene que representar. Y se supone que es también la voz del Estado en materia internacional. Y entonces, para que no quede ninguna duda, a través del radical que está a cargo del Ministerio de Defensa, seguimos entregándole pólvora y balas a Ucrania, seguimos fabricando todo lo que haga falta para sostener la guerra de Ucrania con los rusos, y por supuesto también desesperadamente nos abrazamos a la OTAN, sabiendo que un integrante principal como Inglaterra nos tiene ocupadas las Malvinas. Bueno, todo esto pasa en una sociedad que no repara en los desastres y las calamidades internacionales de este gobierno del cachivache, que todos los días nos sorprende con sus decisiones, como que a un primer ministro británico responsable de una frase de las Malvinas son inglesas y nunca serán negociadas, lo invite, le haga salir al balcón para que salude a los transeúntes que andan por abajo y le diga que le haga la gestión para conseguir una foto con los Rolling Stones. Este semejante, me voy a contar hasta 10 y no digo la palabra, presidente de la República que tenemos, la verdad es un personaje insólito que llegó allí sin ninguna condición
para estar sentado como el principal empleado público. Y sin embargo la sociedad prefirió ir con el que decía que venía con una motosierra a romper todo, el que decía que era un topo que venía a infiltrarse al Estado para destruirlo, el que le dijo a todos que iba a luchar contra la casta, que en definitiva es el pueblo argentino. ¿Qué cosa eligieron los que votaron a Milei? Miren, lo que sacaron fue una tremenda bronca contra el peronismo, una tremenda bronca contra los gobiernos populares, y evidentemente el último socialdemócrata que se sentó allí, sostenido por el justicialismo, no tenía mucho que ver ni con la doctrina de Perón ni con lo que había que hacer, y me refiero a Alberto Fernández Pérez, el último presidente antes de Milei. Creó todas las condiciones para que sucediera esto, para que tengamos esto que tenemos ahora. Y cuando a la sociedad le ofrecieron elegir a Massa, que era el ministro de Economía, que intentó apagar un incendio que ya era imposible, como ministro de ese presidente, entonces la sociedad dijo, no, vamos con lo nuevo, y además no votemos a alguien que no sabemos finalmente qué va a hacer, porque fíjate que la economía no funciona, y la economía en ese momento la tuvo que tratar de enderezar cuando ya estaba el gobierno anterior chocando la calecita, como dicen vulgarmente, cuando se llevan puesto todo. Frente a esto y frente a esta realidad, tuvimos la responsabilidad directa de quien era la vicepresidenta, que fue la que eligió el presidente que tuvimos, que fue la que había sugerido también a Scioli, cuando a Scioli no se lo quería, hoy ministro del Cachivache. Y entonces nos preguntamos si ahora que aspira Cristina a ser presidenta del Partido Justicialista, va a escuchar a todos si es ungida presidenta del PJ o si va a tratar de decidir ella sola para armar la lista de legisladores y otra vez volver a equivocarse en la elección. Porque así como Cristina ha tenido aciertos, ha tenido errores, pero resulta que cuando los aciertos son ponderados, los errores nunca son conocidos, nunca son reconocidos y nunca son, del punto de vista de la observancia, aceptados por una militancia que se encandila con los aciertos y que por defender los aciertos tapan los errores. Pero a Alberto Fernández lo inventó Cristina. Y entonces, frente a esta realidad, cuando una vicepresidenta dijo el candidato a presidente va a ser fulano de tal, y él se declara apenas se gana socialdemócrata, después que se había hecho un esfuerzo a través del peronismo para darle el voto y el apoyo, no nos quedan muchas esperanzas de que se siente un peronista de verdad a gobernar a la Argentina. Por lo tanto, nos preocupa porque no es lo mismo declamar el peronismo que ejecutar el peronismo. No es lo mismo sentir lo que hay que hacer que decir lo que hay que hacer. Y entonces, frente a esta realidad, veremos cuál es la concurrencia de la militancia a las elecciones internas y qué cosas van a estar en juego. Porque son nacionales y la historia pasa sobre todo por el PJ provincial y pasa por sobre todo con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más fuerte del peronismo y esencialmente pasa por el lugar más poblado de todos los municipios, que es la comuna de La Matanza, donde hay un reservorio electoral poderoso del peronismo. Estamos ante una realidad que asombra, que preocupa, que llama la atención. Pero también estamos ante lo que tenemos enfrente, que es el control de esta realidad, y no sabemos si podemos creer en quienes se sientan como diputados y senadores de la oposición, en quienes pretenden conducir el partido, en quienes pretenden desde la oposición ejercer algo diferente. No sabemos, porque no sabemos si de verdad terminan de entender que mayoritariamente el pueblo peronista se va deshilachando, desilusionando y se va enfriando, y además
el aumento de un cambio en el padrón donde una generación de 45 años que no conoció a Perón, que no sabe nada de Perón y que no le importa lo de Perón porque para ellos es una historia vieja contada por sus abuelos o sus padres, tenemos que entender que no hay un mensaje hacia ese sector del tradicional justicialismo. Y por lo tanto, tampoco hay certeza de que un triunfo esté asegurado. De manera que trabajar desde el partido es lo menos que se puede hacer activando. Aunque para el peronismo el partido sea una herramienta del movimiento nada más que electoral, es imprescindible y necesario ante la orfandad de conducción del movimiento de tener por lo menos alguna referencia partidocrática. Bueno, allí se anotó un riojano, allí se anotó una bonaerense que pretenden ser titulares del Partido Justicialista, pero en realidad y en rigor lo que importa es cómo se vayan a comportar después cualquiera de ellos en el armado de las listas, en la construcción de la política que hay que hacer y en la quietud o en la actividad. Porque si al partido le quieren dar vida y lo tienen que activar, no pasa solamente por poner concejales, diputados y senadores provinciales, diputados nacionales, sino que pasa por estar activos, tener los locales abiertos, permitir que el militante tenga lugares de reunión, hacer que se pueda escuchar la voz de abajo, hacer congresos, en definitiva, hacer todo lo que no se hace cuando se esconde egoístamente para poner a los amigos o al grupo que se acerca a aplaudirlos. Es un momento bisagra para el justicialismo. O se hace lo que hay que hacer, o seguramente el movimiento como tal tendrá su reacción movimentista que le va a pasar por encima a la estructura partidaria. Es un tiempo y un momento de reflexión para todos aquellos que pretenden conducir y dirigir el Partido Justicialista, herramienta electoral desde el año 72, cuando no se podía usar la palabra de partido peronista. Aquí estamos, de esto se trata, miramos, comentamos, opinamos, mientras hay algunos sectores que hacen, y nosotros deambulamos en el análisis, quizá porque ya hicimos lo que teníamos que hacer, quizá porque nos estamos retirando del planeta Tierra, a lo mejor porque somos de la generación de los jóvenes del 70 y ahora de los viejos meados de Milei, pero lo verdadero, lo auténtico, lo real, es que hay una necesidad de llegar a esa masa que ha tomado decisiones, sobre todo en los jóvenes, de ser peronistas sin conocer a Perón, sin haber vivido a Perón, y que son peronistas de la razón. Y por lo cual hay que respetarlos mucho, porque ellos que no lo sufrieron, que no lo gozaron, lo razonaron y se hicieron peronistas. Y a ellos hay que ofrecerles la oportunidad de conducción. Hay que prepararlos para que estén en esa tarea y dejar que nosotros, los que ya nos estamos retirando de esta vida, le demos un consejo, una orientación, pero por favor no aspiremos a los cargos permanentes y constantes siempre con la misma figurita. La renovación imprescindible para que los jóvenes de 45 y 50 años que son peronistas sin haber conocido a Perón, sin haber tratado a Perón, tiene que existir, y el respeto hacia ellos y la oportunidad de que crezcan, obviamente bien formados en la idea fuerza del peronismo, tiene que ser la meta de todo veterano que peina canas dando y gritando la vida por Perón. Este es el mensaje de hoy que queríamos llegar en vísperas de un 17 de octubre, porque cuando todo vuelve para atrás en el recuerdo emocionado de un pueblo leal, nosotros queremos seguir siendo leal a la doctrina, queremos seguir siendo leal a la esperanza, pero por sobre todas las cosas, escuchar ese canto que nos hace tan bien, cuando dicen que somos los herederos de Perón y Evita, y entonces allí hablan como jóvenes y dicen, y no nos han vencido, pese a los muertos, a los fusilados, a los desaparecidos. Y entonces el canto de esa juventud que no conoció a Perón, pero que es peronista,
está reflejando una herencia sanguínea conectada a través de los padres, de los abuelos, en definitiva, aquello que ellos no vivieron, son peronistas de la razón. Y esto hay que saberlo entender, hay que darle el lugar para que crezcan, se desarrollen y gobiernen. Los compañeros muertos, los desaparecidos,